la palabra al doctor Alejandro Jiménez, que nos va a hablar sobre el proyecto de Cubet el Jagua. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, como todos los que me han antecedido, pues tengo que agradecer a la organización del Congreso pues su buen hacer, bueno, el haberme permitido participar en el mismo. Y tal y como ha hecho también el doctor Galán, pues quiero manifestar que yo simplemente soy el director del proyecto y que lo que van a ver ustedes es el producto de un trabajo de muchas personas y mucha ilusión, ¿no? Sí que me gustaría puntualizar una cosa en la organización de esta tarde, y es que yo tengo 2 meses más de antigüedad que el proyecto de... Nosotros fuimos en julio de 2008 y ella empezó en septiembre. No, bueno. Aparte de eso, bueno, pues agradecer a los patrocinadores del proyecto que han tenido a bien en confiar con nosotros, principalmente el ahora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y otras entidades privadas, como la Asociación Española de Egiptología, que ha confiado en nosotros desde el principio, la Fundación Palarc, la Fundación Gaselec, y recientemente Calderón, que sufraga nuestra recién creada Cátedra de Egiptología. Básicamente la idea de esta presentación es hablar de lo que hemos hecho desde el último congreso en Cuenca y hemos trabajado en 2 áreas diferentes que podríamos diferenciar como área norte, donde estaría Saremput primero, la 35P, 35N, 122, y la zona sur donde originalmente empezamos y que debido al éxito por la cantidad de novedades que había, pues hemos continuado y tenemos que continuar. La comunicación la había denominado polifacética porque en realidad el yacimiento no es solamente necrópolis, también tenemos un monasterio copto del cual no voy a hablar porque ya habló mi compañero Vicente Barba el primer día del Congreso, y también hay restos de ocupación musulmana, algunas tumbas de sheikhs y la Qubba, que creemos que sería un otero o una torre de vigilancia y donde probablemente se encendería un fuego en caso de que viniesen los enemigos del sur, los cristianos nubios. Bien, pues comenzando, simplemente voy a señalar los hallazgos más espectaculares, más vistosos y algún que otro caso curioso. Sí que voy a mencionar que en Saremput primero, que comenzamos hace 2 años a excavar, la tumba es bien conocida por todo aquel que haya ido a Cubet el Jagua, está abierta al público y, sin embargo, nunca se habían excavado los pozos, cosa que es la tónica que estamos viendo en todas las tumbas de Reino Medio. Entonces nos estamos dedicando a los pozos, por lo cual casi nos podemos denominar poceros, ¿no? En la actualidad, bueno, les voy a presentar los resultados de 2 pozos ya acabados, que son el número 7 y el número 9, y en la actualidad estamos excavando el pozo número 1 y todavía no hemos terminado. Y nos queda 2 años. En fin, básicamente me voy a centrar en los principales hallazgos de cada uno de estos pozos y comenzando por el número 7 hay una pieza de un ataúd de Reino Medio con material de Fayenza inciso. Este es el primer caso documentado arqueológicamente y resulta muy interesante también porque menciona un título relativamente extraño que es un supervisor de los altares, un tal Nunhotep. La cuestión es que en la cámara funeraria donde lo encontramos había un pequeño problema, y es que no solamente la habían saqueado en el Reino Medio, sino que también la habían quemado. Todo lo que quedaba prácticamente no nos permitía identificar cuál de los 3 enterramientos originales había albergado ese bello sarcófago o ataúd con incrustaciones de Fayenza. Gracias a nuevas técnicas, teníamos los restos de uno, en el cual todavía parecía que se podía atisbar el jeroglífico original. Lógicamente se había caído debido a que el aglutinante, probablemente orgánico, había desaparecido. Pues gracias a las últimas técnicas que probablemente en tu vasito, con una inscripción hierática, a lo mejor te
Vale, que se llama Distretch, pues pudimos reconstruir el nombre del propietario, que era un tal Nunhotep, y de esta forma pues ya atribuir que el enterramiento en el centro de la cámara es donde se había enterrado originalmente. Es decir, tenía un enterramiento doble con dos ataúdes, ¿no? Uno exterior, el pintado, y el interior con las incrustaciones de Fayenza. En el Pozo 9 son de esas excavaciones en las que después de 4 metros solo encuentras basura contemporánea. Nos encontramos luego una cámara bastante amplia que estaba completamente vacía. Es la segunda vez que nos pasa ya. Pero bueno, los que excavaron aquello, que no sabemos quiénes fueron, si el Servicio de Antigüedades a lo largo del siglo XX, alguien, el descubridor a finales del siglo XIX, lo que olvidó fue excavar la totalidad del pozo, de tal forma que los últimos 40 centímetros dejó toda la cerámica que se había depositado allí como ofrenda a quien estuviera allí enterrado, si es que alguna vez hubo allí enterrado. Entre las piezas cerámicas nos apareció una pieza bastante inusual que había sufrido daños porque le habían caído las piedras una vez que se cegó el pozo. Se trata de una esfinge, como ven, de un tamaño que no es muy grande, datada en el Reino Medio. Recuerda incluso a aquellas de Amenemhat III que fueron asumidas por parte de Ramsés II, que está pisoteando a dos enemigos. El nubio está claro cuál es, el otro sería más difícil de identificar. Es un libio, es un cananeo, probablemente más un libio por el faldellín y no un vestido largo. Lamentablemente, las cabezas tanto de la esfinge, si es una esfinge y no un león, que eso sería otra cuestión, yo me inclino más por la esfinge, y la de los enemigos pues desaparecieron con el cerramiento del pozo. Junto a la tumba de Saremput I hay una tumba que recibe el feo nombre de la 35P. Ojo, no se lo pusimos nosotros. Nosotros ponemos más feos todavía. En esta se había excavado parcialmente en el siglo XIX y se había documentado lo que quedaba en el siglo XX, pero jamás se excavó el corredor de acceso que originalmente estuvo abovedado. La excavación de ese corredor nos mostró la existencia de varios enterramientos, entre los cuales destaca cerca de la puerta el de una dama que iba acompañada de una estela. Se trata de la estela de Sacheni, aquí la pueden ver en su posición original, sobre el ataúd y con las ofrendas funerarias alrededor. Lo más interesante, aparte de la estela, que es lo más vistoso, y de la filiación que nos remonta probablemente a los orígenes de la familia de Saremput I, es decir, a todos estos que pertenecen a la familia del recién nombrado gobernador de Elefantina, se trata de, bueno, esta sería una imagen mucho más cercana de la estela. Lo más interesante, como digo, serían los elementos que acompañaron el ajuar. En el centro podemos ver una botellita de un par de materiales marmóreos, cerámica y debajo, pues, diferente ajuar que le acompañaba como un amuleto Sa de protección y diferentes escarabeos, lamentablemente sin inscripción, y diferentes abalorios y bueno, las conchas estas del mar Rojo, que desconocemos si eran simplemente, tenían una finalidad estética, pero desde luego no estaban cosidas a la momia. Bajo la botellita marmórea que antes les he señalado, apareció una caja en muy mal estado de conservación. Y en eso, al cabo del tiempo te das cuenta y te alegra el tener unos buenos restauradores, como en mi caso tengo a Teresa, y que hizo, desde luego, maravillas dejándola prácticamente como en su estado original. Y tal y como la encontramos, es decir, con todos los elementos de cosmética que hubiese necesitado una gran dama de principios de la XII dinastía para realzar su belleza. Un poco más al sur, y debido a unos pequeños encontronazos que tuvimos con la Universidad de Birmingham acerca de los límites, de hecho creamos la Operación Gibraltar,
sin éxito, como España. Pero bueno, el caso es que por azar descubrimos, tuvimos que terminar excavando una zona que no estaba prevista y bueno, descubrimos una tumba que realmente valió la pena el enfado con la misión británica. Se trata de una tumba de finales de Reino Antiguo que apareció intacta. En su cámara funeraria principal, que estaba debajo de una representación de una puerta falsa que había sido estucada finalmente, encontramos una sala mortuoria en la que había un difunto acompañado de una cerámica. El ataúd, como prácticamente nos sucede siempre en Kubet-el-Hawa, estaba completamente roto por causas del ataque de los xilófagos, probablemente nuestras queridas amigas las termitas. Junto al cuerpo del difunto apareció un documento que es este, que es un papiro. Esto es lo que les puedo mostrar porque no lo hemos podido desenrollar, o abrir, en este caso está doblado, porque está en tan mal estado de conservación que no permite ningún tipo de manipulación. Trajimos el año pasado a la mejor experta en conservación de papiros del Museo Egipcio de Berlín y ella nos dijo que había que guardarlo y esperar hasta que se desarrollase una nueva técnica para poder leerlo. Así que me dijo, en un par de años. Así que eso es lo que nos queda. Puede ser bastante interesante porque no tenemos muchos textos de carácter privado y de carácter religioso funerario de esta época. Y sería muy interesante para ver qué está ocurriendo con los textos de los ataúdes y demás, ¿no? Bueno. Inmediatamente encima, claro, una vez que tuvimos ese hallazgo fortuito de la tumba 122, pues decidimos excavar la tumba que había encima por si había tenido algún tipo de relación. Lamentablemente, esa tumba había sido construida a finales, prácticamente, podemos decir que es contemporánea a la 122, finales de la Sexta Dinastía, pero los enterramientos que nos encontramos en los pozos principales estaban datados en una época posterior, seguramente una dinastía 12 muy tardía o más bien 13 dinastía. En uno de los pozos, en un tercer pozo que había a la entrada, esta sería la 33, nos encontramos una cámara sellada, que no había sido, lógicamente, abierta por los saqueadores en la antigüedad. En ella encontramos el primer caso que hemos documentado en Kubet-el-Hawa de un enterramiento de Reino Medio en un ataúd de terracota o de cerámica, si queréis. Había enterrado una mujer, no estaba ni siquiera vendada, simplemente tenía un sudario sobre su cuerpo, una mujer que murió en edad senil. Y ya nos vamos a la vertiente sur de Kubet-el-Hawa. En el norte seguimos trabajando, aunque el proyecto cambiará de líneas estratégicas principales en los próximos años. Así que el norte vamos a seguir testimonialmente trabajando para reivindicar nuestra posición allí. Pero si no podemos ganar la guerra, hay que centrarse en otra cosa. Bien. En Kubet-el-Hawa, en la vertiente sur, básicamente hemos estado trabajando, como saben muchos de ustedes, en la tumba 33 y les anuncio oficialmente que por fin hemos terminado, después de 10 años. Para nada, para no saber al final quién es el propietario, de momento. Bien, pero antes excavamos las áreas funerarias, los pozos funerarios de la tumba de Saremput II, también abierta al público y que nuestra sorpresa en 2013 fue ver que no había sido excavada anteriormente. Básicamente el material esta era la documentación gráfica que había del plano de la tumba y esta es la tumba tal y como es ahora, una vez ya finalizada. Básicamente, todo el material que se encontró en la tumba había sufrido la destrucción por el saqueo, pero aún así tuvimos la suerte de encontrar restos del sarcófago exterior y del ataúd interior del gobernador. En este caso, se trata de madera de cedro, como prácticamente pueden todos reconocer, en el que están grabados los títulos y el nombre y filiación del gobernador.
Uno de los elementos que nos ha llamado la atención, y por eso lo menciono aquí, porque me dirán, ¿por qué pones estas virutas? Bueno, básicamente es porque parece que fue destruido intencionadamente, pero no como parte del saqueo, sino que hubo ensañamiento, cosa en la que estamos trabajando porque Juan Luis Martínez ayer en su presentación también habló de un ensañamiento en otra tumba que pertenece a la misma familia, que es la 33. Y parece que hay otra evidencia en otra tumba donde pudiera haber estado enterrado otro miembro de alto rango de la familia. Es decir, que tuvieron algún tipo de problemilla con alguien y terminaron bastante mal. Pero bueno, simplemente eso y, como les digo, el ataúd interior, pues algunos fragmentos nos han quedado en los cuales pues, podemos admirar la alta calidad que acompañaba en el ajuar a un gobernador del momento álgido del Egipto de la 12 dinastía, así como restos de cartonaje que posiblemente pertenecieron a Saremput II. Bien, ¿qué pasó en la 33? Pues después de muchos años subiendo y bajando esa escalera y otra más chula que pusimos, nos encontramos una cámara funeraria llena de intacta, con enterramientos de la 26ª dinastía, que daba pena verla. Pero bueno, aún así, pues pudimos pudimos salvar estos enterramientos tras muchos esfuerzos por parte de los restauradores, arqueólogos, etcétera, etcétera. Y debajo de estos, pues, apareció ya algún material de Reino Medio, como este fragmento de ataúd con decoración interna que nos está indicando probablemente quién fue el propietario original de la tumba. Probablemente el gobernador Jecaib Ang, que es hermano de Jecaib III, que fue enterrado en el otro pozo de la tumba. Bien, de la 33 nos vamos a mover un poquito más al norte, y es que excavando un basurero de época copta nos salió una nueva tumba que no teníamos prevista y le pusimos el feo nombre de la 34AA. Tras un pozo de 9 metros, bueno, tenemos una cámara arriba en la cual encontramos simplemente este fragmento de un ataúd decorado de mediados de la 12 dinastía, en la cual se menciona un tal de Doamón, y al fondo del pozo de 9 metros pues nos encontramos otra cámara intacta. Aunque no lo parezca, estaba intacta. Como pueden ver, a la derecha hay un enterramiento con ataúdes dobles, el cual el exterior, como suele suceder, estaba en un pésimo estado de conservación, mientras que el interior estaba en perfectas condiciones. Excavando el exterior, pues durante 5 segundos, 20 segundos, tuvimos la suerte de ver el nombre de la propietaria, en este caso, Sacheni. Lamentablemente, la arena que había sustituido a la madera taladró ese panel de finísimo yeso, estuco, en pocos segundos. Esta es la única prueba del nombre de la propietaria, pero al menos lo tenemos. El ataúd interno, sin embargo, estaba en perfectas condiciones y nos ha podido confirmar que procede del mismo árbol en el que fue enterrado otro individuo que ya presentamos en el anterior congreso, por lo cual lo hace contemporáneo. Tenemos a 2 individuos enterrados en 2 tumbas diferentes del mismo árbol, con lo cual nos da bastante cercanía temporal. Junto a la dama Sacheni encontramos un extraño caso en el cual se mencionaba a un escriba que se llamaba de Ducheni, en el que nos encontramos a una mujer. Como pueden ver, la máscara originalmente era amarilla, por un proceso químico que estamos estudiando se ha vuelto blanca, y era una mujer de 18 años. ¿Quién era esta mujer? Probablemente hija o mujer del tal escriba, que murió inesperadamente por la edad, lo podemos suponer, y que la enterraron en el ataúd que había en ese momento, que tenía el padre o marido en ese momento. Otros hallazgos dentro de esa tumba, pues este Shapti con su ataúd, de uno de los individuos que se enterraron de los últimos en la cámara, había un total de 10, en el que se menciona el propietario, que es Saremput Neferet Jesús. Y restos de cartonaje, ahora está mucho mejor, ya han terminado de pintarlo. Y bueno, pues junto a la tumba 34AA, en otra tumba que parecía que estaba completamente expoliada, nos encontramos
pues yo creo que lo que nunca uno se puede esperar. Estábamos terminando la campaña de excavación y le propuse al arqueólogo responsable, Vicente Barba, que terminase de limpiar lo que quedaba del pasillo de acceso a esa cámara para poner una puerta metálica. Y cuando excavó esto, pues nos salió todas las ofrendas in situ, tal y como las dejaron durante la 12ª dinastía, sobre un pozo que pueden ver que estaba en mitad de un pasillo. ¿Quién se iba a esperar un pozo en mitad de un pasillo? Yo no lo había visto en Cubeta el Jagua. Pero bueno, bendita novedad. Lo interesante de ese pozo es que estaba sellado con una capa de unos 10 centímetros de barro, de limo prensado, sobre la cual estaban esas ofrendas. Aquí pueden ver un corte de este limo y al fondo del pozo encontramos pues, lo típico de un enterramiento de Reino Medio, como son las ofrendas, las últimas ofrendas depositadas, frente a lo que denominamos coloquialmente allí el pelotazo de piedras, es decir, el cerramiento de la tumba, que una vez que lo quitamos tuvimos ante nosotros, en total eran 4 losas de gran tamaño, estas son las 2 exteriores, que estaban guardando un enterramiento realmente excepcional y que decidimos abrirlo durante 24 horas para hacer una fotogrametría y volver a cerrarlo. Y la jugada nos salió bien, porque pudimos hacer una fotogrametría, saber quién era el propietario, quién se iba a tirar un año, sabiendo lo que hay y sin saber el nombre del tipo. Vamos, yo no me iba a España. Pero bueno, lo conseguimos y pudimos leer el nombre. Se trataba de un tal Shemai, ¿vale? Fotogrametría, como digo. Una vez que ya lo abrimos esta campaña, pues nos encontramos que el ataúd externo estaba completamente destrozado. A su lado izquierdo pueden observar los restos de unas barcas, de unas maquetas funerarias, y en el interior el difunto con lo que quedaba del cartonaje. Pero en el interior del ataúd pudimos ver en el panel esta representación, que creo que es única, por favor, si conocen alguna, díganmela, en la cual se representa al difunto momificado recibiendo algún tipo. No parece la apertura de la boca, parece como si le están ofreciendo un ramo de flores. No sabría decirle, no tiene suficiente definición el dibujo para ello. En una barca de diseño excepcional y con la preparación, si se fijan a los lados, de los canales, de las filas, de las líneas para escribir los textos de los ataúdes que nunca se llegaron a escribir. Junto al ataúd pues tenemos estos barcos, maquetas de barcos que lamentablemente están en un estado de conservación pésimo. Lo que están viendo, el 95% son restos de los excrementos de los xilófagos mezclados con la arena y que si los quitan no hay nada debajo. Entonces simplemente, simplemente tenemos la impronta, algunos detalles en el que se representa el difunto yendo a la necrópolis. Y bueno, ¿quién era esto? Bueno, pues gracias a los textos que vienen en el ataúd del difunto podemos saber que se trata de un tal Shemai y Shemai, que era hijo del gobernador Gema y de la dama Satet Hotep, y por tanto hermano de Saremput II. Muchas gracias.